Bienvenidos a la primera parte de nuestra serie Dios Padre. El tema de hoy es El Padre es bueno. Repitan conmigo, por favor. El Padre es bueno. Quisiera hacer un breve recuento de la serie anterior. En la serie anterior estudiamos a Jesús en sus diferentes facetas. En 6 capítulos de la serie anterior pudimos conocer mejor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero Jesús dijo algo muy importante: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es decir, Jesús vino a presentarnos a su Padre. Después de haber estudiado más a Jesús, ahora estamos listos para profundizar en conocer más al Padre. Así es que es por esto que iniciamos esta serie. Y para arrancar, yo quisiera mostrarles, y les pido perdón porque las pantallas no están tan claras porque hubo una situación con una interfase, pero de lo que se pueda leer, vamos a leer. Quiero presentarles una estadística que saqué del periódico USA Today o Estados Unidos Hoy. Es un periódico muy famoso y de mucha circulación en Estados Unidos. Y hay una estadística que presenta lo que la gente piensa de Dios. ¿Cuál es el concepto de la gente de Dios? Lo pueden ver ahora en pantalla. Dice el concepto de los estadounidenses de Dios en el periódico USA Today. Vemos en el área azul que es un 28% de personas que piensan que Dios es autoritario. Ven a Dios como un mandamás, como un Dios autoritario. Luego vemos en la parte roja que un 22% ve a Dios como un Dios benevolente. Es decir, un 22% ve a Dios como un Dios bueno. Mientras que un 24% expresado en el color verde ve a Dios distante. Este grupo de personas ven a Dios como un Dios alejado, un Dios lejano. Hay un 21% expresado en morado que ven a Dios como un Dios crítico. ¿Saben qué piensan ellos? Que Dios está que Dios está todo el tiempo señalándonos, que Dios está todo el tiempo criticándonos, que está exigiéndonos perfección a gente imperfecta. Eso es lo que piensan estos que están integrados en el grupo que se ven morado en el 21%. Ahora, hay un 5% también que comprende a los ateos o a los agnósticos. Es decir, los que no creen en Dios, que son los ateos, y los agnósticos que piensan que la fuerza suprema o cualquiera que sea el Dios o los dioses que existan, según estos agnósticos, no existe la capacidad en el ser humano para comunicarse con ese Dios o con esa fuerza suprema, y que esa fuerza suprema tampoco se comunica con los seres humanos. Así que los agnósticos creen que hay una fuerza suprema, pero no tienen relación con esa fuerza suprema. ¿Me estoy explicando? Y ese es el 5%. Muy bien. El compendio de esta estadística nos muestra que solamente un 22% piensa que Dios es bueno, por lo que hay un 78% de personas que tienen un concepto equivocado de Dios. Y esa es una cifra altísima. 78%, casi el 80% tienen un concepto equivocado de Dios. ¿Y han escuchado ustedes la frase que dice: cada cabeza es un mundo? Es porque cada uno de nosotros ve las cosas de diferente manera. Vemos en esta estadística que la gente tiene diferentes conceptos del mismo Dios. Y hay gente que no adora a Dios, sino a su concepto equivocado de Dios. Hay gente que no ora a Dios, sino a su concepto equivocado de Dios. Y lo peor de todo es que hay gente que no predica a Dios, sino a su propio concepto equivocado de Dios. ¿Me estoy explicando? Amén. Y este es el riesgo. El riesgo es que estemos viviendo en un concepto errado de lo que es Dios o de quién es Dios. Porque de
tu concepto de Dios depende todo en tu vida. De tu concepto de Dios depende tu relación con Él. De tu concepto de Dios depende tu relación con tu esposa y tus hijos. De tu concepto de Dios depende la forma en que tú te desempeñas en tus labores, la forma en la que tú actúas en una sociedad. De tu concepto de Dios depende tu honradez y la forma en la que tú te vas a desempeñar en la vida. Por eso es tan importante hoy redefinir a Dios para muchos. Muchos necesitan redefinir su concepto de Dios y darse cuenta de que tenemos un Dios bueno, un Dios bueno. ¿Saben? En respuesta a esta gráfica que acabo de mostrarles en pantallas, preparé una hoja inserta. Si pueden ver esta hojita inserta que está adentro de sus bifoliares, con respuestas bíblicas para preguntas frecuentes. La primera pregunta dice: ¿está enojado Dios? Y vamos a responderlo bíblicamente. Miqueas 7:18 en la Reina Valera contemporánea dice: ¿qué otro Dios hay como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su pueblo? Tú no guardas el enojo todo el tiempo. Y subrayen lo siguiente, por favor: porque te deleitas en la misericordia. Y saben, les puse el mismo texto en la Nueva Versión Internacional y quiero explicarles por qué es que yo uso diferentes versiones de la Biblia. Saben que los idiomas originales en los que fue escrita la Biblia, en el Antiguo Testamento fue el hebreo, en el Nuevo Testamento que fue el griego y algunas porciones en arameo, pero primordialmente hebreo y griego. Ahora, el griego como tal tiene una riqueza excepcional. Yo tuve el privilegio de estudiar el griego koiné, que es el griego bíblico, y me di cuenta de que nuestro español es bastante limitado a comparación de este griego. Incluso el Señor me ha permitido hablar inglés, y el inglés que conozco es limitado comparado con la riqueza del griego. Recuérdense que el griego fue diseñado y elaborado y desarrollado por grandes genios que pasaban todo el tiempo pensando, los filósofos griegos, ¿se acuerdan? Entonces ellos desarrollaron este idioma. Entonces cuando vemos una palabra en la Biblia en griego, por ejemplo, puede significar hasta 7 cosas. Por eso existen tantas versiones, porque estamos tratando de extraer la esencia de lo que Dios quiere decirnos. Lo mismo pasa con el hebreo, aunque de otra manera. Pero quiero que vean Miqueas 7:18, que es la misma cita en Nueva Versión Internacional. ¿Qué Dios hay como tú que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. Subrayen eso, por favor. Tu mayor placer es amar. Dios lo que más disfruta es amarte a ti, amarme a mí. Ese es nuestro Dios bueno. Salmo 103, 9, 10 dice: no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Nuestro Dios es bueno. La siguiente pregunta es: ¿está Dios alejado de nosotros? Y vamos a responder con Hechos 17, 26 y 27. Dice: de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra, y determinó los períodos de su historia y las fronteras de sus territorios. En otras palabras, Dios mismo decidió que tú vivieras en esta época, en este momento de la historia, en este lugar, en este territorio llamado Guatemala. Dios te escogió para nacer y crecer en este momento y en este lugar, y Él tiene un propósito para usarte en esta nación. Y no solamente esto, mira lo que sigue. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen, y me encanta lo que viene, y aunque sea a tientas lo encuentren. En verdad, en voz alta, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Dios está cercano, y me fascina lo que dice la palabra de Dios, porque dice que hay muchos que a tientas lo están buscando. Los que están en la oscuridad, los que están en el reino de las tinieblas, están buscando a Dios, y aunque sea a tientas lo van a poder hallar.
Dios es tan bueno que se va a manifestar a ellos y los va a tomar del reino de las tinieblas para llevarlos al reino de su luz admirable. Nuestro Dios es bueno. La siguiente pregunta es: ¿está Dios buscando a quien castigar? Hay muchos que tienen un concepto de que Dios es castigador. Vamos a ver qué nos dice el profeta Jeremías en Lamentaciones 3, 22, 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Nuestro Dios está viendo a quién entregarle su misericordia y su gracia. Muchos piensan que Dios solamente está buscando a quién castigar. La siguiente pregunta es: ¿está Jesús defendiéndonos de la ira del Padre? ¿Y saben por qué puse esta pregunta? La voy a repetir para que la capten completamente. ¿Está Jesús defendiéndonos de la ira del Padre? ¿Y saben por qué la puse? Porque recientemente, el año pasado, salió un libro en Estados Unidos de un pastor muy reconocido que está diciendo una gran herejía. Y esa herejía, en resumidas cuentas, lo que dice es que el Padre es malo y que Jesús es el bueno, y que Jesús nos está tratando de librar del castigo del Padre y de la ira del Padre. Es totalmente una blasfemia. Pero me he puesto a pensar que muy en el fondo algunos podrían tener esa concepción de Dios Padre, como que Jesús vino a librarnos de Dios Padre. Han malentendido que tenemos abogado para con el Padre, a Cristo Jesús. Han malentendido que un solo mediador hay para con Dios y los hombres, que es Jesucristo el justo. ¿Y saben por qué estoy seguro que lo han malinterpretado? Partiendo de esto: no hubiera venido Jesús al mundo a salvarnos si el Padre no le hubiera enviado. Así de sencillo. La iniciativa de salvarnos es del Padre, porque el Padre es tan bueno que es capaz de dar a su Hijo unigénito para salvarnos a nosotros. Él es un Dios bueno, Él es un Dios bueno. Y por eso quiero que miren estas citas bíblicas. Dice Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios, es decir, más el regalo del Padre, es vida eterna en su Hijo Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios está buscando darte la vida eterna, y por eso mandó a su Hijo a la cruz del Calvario para salvarte. Juan 3:16 lo sabemos de memoria: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuevamente vemos al Padre dando por amor a su Hijo para entregarnos la vida eterna. Primera de Juan 4:9 dice: Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo, para que tengamos vida eterna por medio de Él. El Padre sigue buscando darnos vida eterna. Quiere una eternidad con nosotros. Nos ama tanto que nos quiere eternamente junto a Él. Mateo 18, en la parte de atrás de la hojita, Mateo 18, 12, 14, dice: si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se extravía, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en las colinas y saldrá a buscar la perdida? Si la encuentra, les digo la verdad, se alegrará más por esa que por las 99 que no se extraviaron. De la misma manera, no es la voluntad de mi Padre Celestial que ni siquiera uno de estos pequeñitos perezca. En otras palabras, no es la voluntad, se puede decir, como no es el deseo del Padre que nadie se pierda. No es el deseo del Padre que uno solo se pierda. Él quiere salvarnos a todos. Esa es la bondad de nuestro Dios. La siguiente pregunta es esta: ¿está un Dios perfecto exigiendo perfección de criaturas imperfectas? Se la repito de nuevo: ¿está un Dios perfecto exigiendo perfección de criaturas imperfectas? Vimos al principio que
Jesús nos dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y saben, hay un porcentaje de personas en la estadística que les presenté al principio que ven a Dios como un crítico exigente, como un perfecto que exige perfección de imperfectos. Y esa es una tergiversación diabólica que quiere confundir. Y les voy a responder con la palabra de Dios. Vean Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo Él perfectos para siempre a los santificados. Por favor, subrayen la palabra hizo. Noten que no somos perfectos por lo que nosotros hacemos o hayamos hecho, sino que somos perfectos por lo que Él hizo. Amén, amén. Y luego vemos en Romanos 5:1-2 que dice: por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Subrayen hizo nuevamente. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo, nuevamente subrayen esa palabra, entrar en este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Somos perfectos no por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesús. Les expliqué cuando les prediqué acerca de Jesús el Cordero, que el Cordero que fue sacrificado por nosotros fue un Cordero puro y perfecto, sin mancha, sin arruga, y por eso tiene la capacidad de presentarnos a nosotros como iglesia sin mancha y sin arruga delante de Dios. Ahora, nuestra perfección no depende de nuestra humanidad o no depende de nuestras obras, no depende de lo que hacemos o dejamos de hacer. Nuestra perfección depende de que estamos en Cristo Jesús, el Cordero que fue sacrificado de manera perfecta por nosotros. Es su mérito en la cruz. Por eso es que Jesús nos dice: sean perfectos como mi Padre es perfecto. En otras palabras, vengan a mí y obtengan todos los beneficios de lo que yo he hecho por ustedes. Lo que yo he hecho por ustedes es presentarlos justos, declararlos justos, presentarlos perfectos, sin mancha, sin arruga. Somos perfectos gracias a su misericordia. La siguiente pregunta es una pregunta muy común y dice: si Dios es bueno, ¿por qué el mundo está tan mal y hay tanto sufrimiento? Si Dios es bueno, ¿por qué el mundo está tan mal y hay tanto sufrimiento? Y vamos a responderla en Génesis 3:17. Dice: y el hombre dijo Dios: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él. Subrayen esta frase, por favor: maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Saben una cosa? El mundo está como está, no porque Dios lo haya querido herir, o no porque Dios haya hecho un mundo caído. Dios hizo un mundo perfecto, pero es un mundo caído en el que vivimos gracias a nosotros. Gracias a nuestra desobediencia, gracias a nuestra soberbia, nuestro orgullo, es que el mundo está como está. Es nuestra culpa que el mundo esté en la maldición que vive. No es culpa de Dios. Dios creó todo perfecto y todo lo hizo bien y todo lo hizo bueno. Somos nosotros los causantes de que este mundo esté caído. En Apocalipsis 18 se habla acerca de la caída de Babilonia. El apóstol Juan escribe acerca de la caída de Babilonia. Ahora, me llama mucho la atención de que cuando Juan escribe acerca de esta caída de Babilonia, Babilonia como tal, como imperio, ya había caído hacía muchos años. ¿Se acuerdan del rey Nabucodonosor, los tiempos de Daniel? ¿Sí? Desde esa época es la que estamos hablando. Cuando Nehemías empieza a construir o a reconstruir los muros de Jerusalén, ya Babilonia había caído. Y me llama la atención que Juan habla nuevamente de la caída de Babilonia, pero en términos espirituales. Quiere decir que hay como un espíritu babilónico, si se le puede decir, que está afectando
a todas las naciones del mundo. Ahora, quiero que noten lo que él escribió en Apocalipsis 18:3. Pues todas las naciones han caído debido al vino de su apasionada inmoralidad. Y vea que dice todas las naciones. Los reyes del mundo cometieron adulterio con ella. Debido a su deseo por lujos excesivos, los comerciantes del mundo se han enriquecido. ¿Saben qué es lo que está diciendo Juan aquí? Existe corrupción en el mundo. Existe deseo de enriquecimiento ilícito. Las autoridades del mundo han caído en la inmoralidad y han caído en el deseo de tener lujos excesivos. Y por eso tienen al mundo como lo tienen. El mundo está como está gracias a nosotros, a cómo nosotros administramos este mundo. No es culpa de Dios, es culpa nuestra. En el Salmo 53:1 dice lo siguiente: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Y el resto lo pueden leer en sus casas. El resto de esta hojita lo pueden leer en sus casas. Después de responder estas preguntas, quiero demostrarles que su Dios y que mi Dios, que nuestro Padre es bueno. Por cierto, ¿se acuerdan que Jesús le dijo a María Magdalena, no me toques porque aún no he subido a mi Padre? Y le dijo, ve y dile a mis discípulos que solamente voy a subir a mi Padre, que a partir de ahora es vuestro Padre. Y a mi Dios, que a partir de ahora es vuestro Dios. Jesús resucitado con la victoria era capaz de decir desde la cruz, yo los hice a ustedes aceptos y ahora ustedes son hijos de Dios como yo lo soy. Y también la palabra de Dios nos enseña que podemos llamarle no solamente Padre. Av es padre en hebreo. Av, repitan conmigo, Av. Muy bien, me gusta cómo son políglotas todos. Eso significa Padre. Pero cuando ustedes dicen Abba, digan Abba, eso significa papito. Y Dios lo lleva a otro nivel en la Biblia. Díganle a su Padre Celestial, papito, papito, papá. Y tenemos a ese Padre que es bueno. Salmo 119:68 dice, tú eres bueno y haces únicamente el bien. Enséñame tus decretos. El punto número 1 es, el Padre es completamente bueno. Por favor, anoten la palabra completamente en el punto número 1 del bosquejo. El Padre es completamente bueno. Y algunos podrán estar pensando, pastor, es un poco redundante que el título de la predicación es El Padre es bueno, y ahora usted está poniendo como primer punto de bosquejo que el Padre es completamente bueno. Y quiero decirles, no es redundante, es completamente intencional. ¿Saben por qué? Porque algunos tienen el concepto de que Dios es parcialmente bueno. Piensan que Dios sí tiene bondad en él y es bueno, pero que también es un Dios que de repente nos puede castigar y nos puede mandar algunos sufrimientos y nos puede mandar penas. ¿Saben que Dios es completamente bueno, absolutamente bueno, totalmente bueno? ¿Saben por qué? Dios no hace nada a medias. En su naturaleza es todo o nada. Esa es la naturaleza de Dios. Cuando Dios dice en Apocalipsis que debemos de ser ya sea fríos o calientes, pero no tibios, porque a los tibios los vomitaría de su boca. Y es que Dios es radical. Con Dios es todo o nada. Dios no hace nada a medias. Dios no es parcialmente nada. Dios es todo. Por eso es omni. Cuando decimos omnipresente, omnipotente, omnisciente, estamos diciendo Dios es todo. Y en este caso, cuando hablamos de la bondad de Dios, cuando hablamos de que Dios es bueno, estamos diciendo de que Dios es absolutamente bueno. Y ¿saben? Hay una historia en el libro de Éxodo que es una experiencia de Moisés. Moisés le pide a Dios que le muestre su gloria.
Veámoslo en Éxodo 33:18. Moisés dijo: te ruego que me dejes ver tu gloria. Ahora subrayen esa palabra gloria, por favor. Y vamos a tratar de entender lo que Moisés le estaba pidiendo a Dios. Cuando vas al diccionario bíblico y buscas la palabra gloria, encuentras que la palabra gloria significa también fama, significa también reconocimiento, significa honor y significa majestad. Muy bien. Entonces, Moisés le estaba diciendo a Dios: muéstrame tu gloria, es decir, muéstrame la razón por la cual tú eres tan famoso. Muéstrame la razón por la cual tú eres tan reconocido. Muéstrame la razón por la cual tú eres tan honrado. Muéstrame la razón por la cual tú eres tan majestuoso. Muéstrame lo mejor de ti. Eso es, en pocas palabras, lo que Moisés le estaba pidiendo a Dios. Muéstrame tu gloria. Muéstrame en lo que tú eres mejor. Muéstrame lo mejor de ti. Ahora, si invitáramos a Messi, a Lionel Messi, a la congregación, y yo le dijera a Lionel Messi: Lionel, mostrame tu gloria, ¿se iría Lionel Messi a tocar el piano? No. Lo que haría sería tomar un balón de fútbol y ponerse a jugar fútbol, porque es lo que mejor sabe hacer y por lo que es famoso. Y perdónenme todos los que están de luto hoy, ¿verdad? Yo, por cierto, estoy muy contento. Si le dijéramos a Beethoven, por ejemplo, que tuviéramos una máquina del tiempo y nos metiéramos en ella y nos fuéramos a la época de Beethoven y le dijéramos a Beethoven: Beethoven, muéstranos tu gloria, ¿qué haría Beethoven? Enseñarnos la novena sinfonía, porque es lo mejor que ha hecho, o lo mejor que hizo, más bien. Si le dijéramos a Miguel Ángel, el gran artista, que nos enseñe su gloria, seguramente nos llevaría a todos a Florencia, Italia, a enseñarnos el David, la escultura del David, que es precisamente David, el personaje bíblico con su onda. Ahora, Moisés le estaba diciendo a Dios: muéstrame lo mejor de ti, muéstrame por qué tú eres famoso, muéstrame lo que mejor sabes hacer. Eso es lo que Moisés le estaba diciendo a Dios al pedirle que le mostrara su gloria. Y cuando estaba haciendo este punto de la predicación, me acuerdo que tomé una pausa, invité a mi esposa a tomar un café, y en el restaurante no me pude contener por lo que Dios hace frente a Moisés. ¿Saben qué es lo que Dios hace? Vean el versículo 19. Y Dios dijo: voy a hacer que toda mi bondad pase ante ti, y pronunciaré mi nombre, Yahvé, o Jehová, delante de ti. Tendré misericordia de quien yo quiera y tendré compasión de quien yo quiera. En otras palabras, Moisés está diciendo: muéstrame tu gloria, lo mejor de ti, muéstrame lo que tú mejor haces. Y Dios le dice: te voy a enseñar lo mejor de mí. Aquí está toda mi bondad. Aquí está toda mi bondad delante de ti. Nuestro Dios es bueno, es bueno, es bueno, es absolutamente bueno, completamente bueno. Y es aquí donde entramos al tema de los atributos de Dios. Repitan conmigo: atributos. ¿Qué es un atributo, pastor? Voy a explicarte fácilmente. Un atributo es una cualidad única de Dios. Es una cualidad que solamente Dios tiene. Por ejemplo, Dios es infinito. Eso significa que Dios no tiene fin, que Dios no tiene límites. Pero cuando estudias los atributos de Dios, te das cuenta que todos los atributos de Dios están vinculados con su bondad. Por ejemplo, si Dios es infinito, significa que su bondad también es infinita.
porque Él es un Dios bueno. Por ejemplo, otro atributo de Dios es que Él es omnipotente. Quiere decir que Dios tiene todo el poder, Él es el todopoderoso. Ahora, quiero que noten esto. Dios no solamente es bueno, Dios tiene la capacidad de hacer todo el bien. Por eso la cita que vimos al principio dice que Dios es bueno y hace únicamente el bien. En otras palabras, no existe en Dios una sola limitación para hacer el bien. Dios no se quedaría pensando, quisiera hacer el bien para mi hijo, pero no puedo hacerlo, porque Él es omnipotente. ¿Me explico? Él va a expresar todo su poder en su bondad. Por otro lado, vemos que Dios es justo. Y por cuanto es justo, podemos decir que es bueno. Si Dios fuera injusto, no sería bueno. Dios necesita ser justo para ser bueno. Y esto significa que Él no tiene parcialidad en cuanto a su justicia. En otras palabras, su bondad es imparcial. Otro atributo de Dios es que es omnipresente. Significa que su bondad está en todo lugar. Su bondad está en tu casa. Está contigo a donde quiera que vayas. Por eso dice el Salmo 23:6, el bien me seguirá. Porque su bondad está en todo lugar. Otro atributo de Dios es que Dios es inmutable. Esto significa que Dios no cambia. Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Significa que si Dios ha sido bueno, seguirá siendo bueno por toda la eternidad. En otras palabras, Dios nunca será malo. Dios siempre será bueno con nosotros. Y síganme con este pensamiento. Dios es tan bueno que no puede ser más bueno. ¿Habrá algo más grande que el infinito? ¿Habrá algo más extenso que la eternidad? Por ende, Dios es la máxima expresión universal de lo que es el bien, de lo que es la bondad. Éxodo 34, 6, 7 dice la historia que Dios pasó frente a Moisés, y vamos a leerlo. El Señor pasó frente a él y le dijo: Yahvé, Jehová el Señor, es Dios misericordioso y compasivo, que no se enoja con facilidad, lleno de fiel amor y lealtad, muestra su fiel amor por 1000 generaciones. Repitan conmigo: 1000 generaciones. Y perdona culpas, ofensas y pecados. Hermano, ¿no te gusta eso de nuestro Dios, que perdona culpas, ofensas y pecados? Y ojo con esto, vamos a seguir leyendo el texto. Dice: sin embargo, no se olvida de castigar a los culpables, castiga a los hijos y nietos hasta la tercera y cuarta generación por los pecados de sus padres. Y aquí ya no les gustó a muchos, ya se asustaron algunos. Les dije que Dios es bueno porque es justo. Si Dios fuera injusto, no podría ser bueno. ¿Me explico? Ahora, quiero explicar este texto porque ha sido muy tergiversado y hay muchas falsas doctrinas en cuanto a esta porción de las Escrituras. Vemos relatado que Dios muestra su fiel amor, dice la versión Palabra de Dios para Todos, que es la que ustedes tienen en sus bosquejos o en sus bifoliares, pero la Reina Valera 1960 dice que Él muestra su misericordia a 1000 generaciones. Vamos a escribir 1000 generaciones. Muy bien. Y por otro lado, dice que castigará hasta la tercera y cuarta generación. Entonces vamos a poner de este lado 4 generaciones.
4 generaciones están conformadas por bisabuelo, abuelo, padre e hijo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si yo pusiera una balanza, si dibujara una balanza, tomando las 1000 generaciones como el 100%, la balanza se inclinaría totalmente. Por ejemplo, si de 1000 generaciones 4 van a ver el castigo, significa que la misericordia de Dios sería o será mostrada a 99.6% de todas las personas. Y luego aquí estamos viendo que solamente un 0.4% experimentaría el castigo. Ahora, déjenme decirles que este castigo del 0.4% Dios no lo quiere efectuar, pero como es justo, no tiene por inocente al culpable. Pero ¿saben una cosa? Su deseo es que ninguno se pierda, es lo que dijo Jesús. Dios no quiere que ninguno sufra este castigo. El Padre no desea castigar a nadie. Por eso envió a su Hijo para redimirnos. Ahora, aquí habla del pecado generacional, que son literalmente conductas aprendidas. Ese pecado generacional habla de la iniquidad que es transmitida de una generación a otra. Por ejemplo, un bisabuelo racista que le enseñó al abuelo a ser racista. El abuelo le enseñó al padre a ser racista y por ende el resultado es que en una 4ª generación los hijos son racistas. Por ejemplo, un bisabuelo borracho que le enseñó al abuelo a tomar. El abuelo que le enseñó al padre a tomar y el hijo que aprendió a tomar por ende. Eso es lo que está diciéndonos la palabra de Dios. Hay iniquidad aprendida y hay iniquidad entregada de una generación a otra, pero Dios quiere cortar con estas maldiciones generacionales. Dios quiere cortar con esto. Entonces, ¿qué hizo? Mandó a Jesús de Nazaret, su hijo, a morir por nosotros para cortar con estas maldiciones. Y quiero que entiendan esto. Jesús habló de una palabra clave aquí, de una palabra clave, y es la palabra regeneración. Repitan conmigo, regeneración. Y la voy a escribir aquí abajo. Y perdón por mis garabatos, ¿verdad? Ahí dice regeneración. Si pueden enfocar la palabra regeneración. Ahora, quiero que noten que si vamos etimológicamente a esta palabra, está comprendida de 2 palabras. Una es re y la otra es generación. ¿Saben qué es lo que Dios hizo por nosotros a través de su Hijo Jesús en la cruz del Calvario? Hacer de nosotros una nueva generación que ya no está arrastrando la maldición de generaciones pasadas. Por eso la doctrina de ancestros está confundiendo a mucha gente, la está haciendo vivir en opresión. Lastimosamente, pastores que deberían de cuidar, proteger y librar a sus ovejas de toda atadura, lo que hacen es predicarles de los ancestros y las maldiciones generacionales y están dañando a sus propias ovejas, a las ovejas de Jesús más bien. Dios ha hecho su obra completamente bien en ti y en mí.
Cuando Jesús dijo, consumado es, quiere decir que terminado está, no hace falta hacer nada más, todo está listo. Si tú has vivido en opresión por lo que hizo tu bisabuelo, déjame decirte que eso no cuenta. Cuenta la regeneración de Jesús en tu vida. Es Cristo Jesús en nosotros, la esperanza de gloria. Y una cosa más, de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura, nueva criatura, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ese es nuestro Dios bondadoso. ¿Saben? Debido a esto de las maldiciones generacionales, los judíos o los hebreos empezaron con un dicho que decía: los padres comen las uvas agrias y los hijos sufren de dentera. Se lo repito, los padres comieron de las uvas agrias y los hijos sufren de dentera. Lo que estaban diciendo en este dicho es que los hijos estaban pagando por culpa de los padres. Ahora, Dios es bien enfático en su palabra, usando al profeta Jeremías y usando también al profeta Ezequiel posteriormente para decirnos lo siguiente. Y quiero que noten este texto en Jeremías 31, 29, 30, y lo puse en la traducción del lenguaje actual porque me interesa que lo comprendamos en un 100%. Dice: cuando llegue ese día, nadie volverá a decir, los padres la hacen y los hijos la pagan, porque cada quien será responsable de sus propios actos. En otras palabras, cada uno de ustedes morirá por su propio pecado. Ya nadie morirá por los pecados del bisabuelo, del abuelo o del padre. Cada quien es responsable delante de Dios por sus propias acciones. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Y luego Ezequiel 18:4, lo pueden ver en pantallas, dice: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Más claro no puede estar. Somos responsables ante Dios de nuestras propias acciones y no de las acciones de generaciones que nos antecedieron. Y saben, estoy haciendo un énfasis en este punto porque no me gusta la cobardía de algunos que se llaman creyentes, que dicen que, es que pastor, como mi papá fue borracho y mi abuelo también, no esperen mucho de mí. Oye, yo voy a venir a la iglesia, pero voy a seguir tomando. Eso se llama cobardía. Es que mire, mi bisabuelo era mujeriego. Mire, yo me voy a congregar, pero de vez en cuando una micana al aire. Eso se llama cobardía. Porque el reino de los cielos es de los valientes que se aferran a la cruz y la obra de Cristo. ¿Sabe? Dejemos de menospreciar la sangre de Cristo con doctrinas baratas y de confusión. Su obra es suficiente en la cruz. Su sangre es poderosa, no es la sangre de cualquiera, es la sangre de Dios derramada por nosotros. Es la sangre de Dios derramada por nosotros. Ya basta de creer en esas maldiciones generacionales. Cree mejor en la bendición de Cristo para ti. Quiero explicarles que Satanás actúa de una forma muy astuta para hacernos creer que Dios no es bueno. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Él ha engañado desde la fundación del mundo. Es especialista en mentir y en engañar. ¿Y saben qué ha hecho él? Fabricar evidencia falsa en contra de alguien, siempre. Fabrica evidencia falsa en contra de personas. Y en este caso, fabrica evidencia falsa para culpar a Dios de algo que Dios no es culpable. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de José? Cuando José sufrió la envidia de sus hermanos y lo vendieron como esclavo. ¿Qué hicieron los hermanos con la túnica de muchos colores que su padre Jacob le había dado a José? La mancharon de sangre de un animal y se la llevaron a sus manos a Jacob
para que Jacob pensara que su hijo José había muerto. Fabricaron una evidencia falsa. Y saben, Jacob pasó muchos años pensando que su hijo José estaba muerto. Como muchas personas han pasado demasiado tiempo creyendo que Dios no es bueno, o creyendo que Dios está alejado, creyendo que Dios es un Dios autoritario, o creyendo que Dios es un crítico que está exigiendo de nosotros todo el tiempo. El diablo es tan astuto que señala sus propias obras diabólicas para decir: Dios no es bueno. Se los vuelvo a repetir. El diablo es tan astuto que señala su propia maldad y sus propias obras satánicas para decirnos: Dios no es bueno. ¿Ya viste? Si Dios fuera bueno, esto no te estaría aconteciendo. Si Dios fuera bueno, no estarías sufriendo de lo que estás sufriendo. Si Dios fuera bueno, no habrían tantos niños muriéndose de hambre en el mundo. Si Dios fuera bueno, no habría tanta corrupción y tantas guerras. Si Dios fuera bueno, todo lo malo no estaría pasando. Déjame decirte, todas esas obras que Satanás señala no son de Dios, son de Él. Y Dios señala esas obras diabólicas para decirnos que Dios no es bueno. Hay que salir ya de ese engaño. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conozcan la verdad de que tenemos un Dios bueno. Tenemos un Dios bueno, que todo lo que hace es bueno. Hace únicamente el bien para nosotros. Él muestra su bondad en todo momento. El mundo está como está por nuestra culpa y porque el mundo está bajo el maligno. Dios lo dijo, Jesús lo dijo: el mundo está bajo el maligno, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. El punto número 2 es que debido a que el Padre es bueno, nosotros fuimos creados. Debido a que el Padre es bueno, nosotros fuimos creados. Por favor, anota la palabra creados en el espacio en blanco. Y vamos a leer Santiago 1, 17, 18, que dice así: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Y vean de quién viene. En voz alta: del Padre. Es nuestro Padre el que hace toda buena dádiva y todo don perfecto, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ahí se refiere a la inmutabilidad de Dios, es decir, Dios no va a cambiar nunca. Él seguirá siendo bueno y seguirá dando más bien buenas dádivas y dones perfectos, porque Él no cambia. Versículo 18: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. En síntesis, lo que Santiago está relatando aquí es que porque Dios es bueno, nosotros hemos sido creados. Les tengo una pregunta: ¿creen ustedes que nosotros nos merecíamos ser creados? No. ¿Cómo puede la nada merecer algo? Cuando no éramos nada y no existíamos, ¿cómo podíamos merecer existir? Si existimos es porque hay un Dios bueno que decidió crearnos. Y me encanta que cuando analizamos la creación de Dios, siempre Dios se preocupó de que una cualidad específica estuviera en cada cosa que Él creó. Siempre que Dios creó algo, se preocupó de que una cualidad específica estuviera en ese algo que creó. Vemos en el relato del Génesis que cuando Dios creaba algo, lo observaba y luego decía que era bueno. Porque Dios es bueno y le interesa que su creación hable de Él. Veamos Génesis 1, 1 al 4. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Por favor, subrayen: era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas.
Génesis 1:10. Vamos a saltarnos hasta el versículo 10. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios en voz alta que era bueno. Produjo pues, en el versículo 12, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. En el versículo 17 y 18 de Génesis 1, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche, para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Versículo 21, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Versículo 25, e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y vean el versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. ¿Saben por qué todo era bueno? Porque la creación es un reflejo de Dios. Romanos capítulo 1 dice, por medio del apóstol Pablo, que la creación nos habla de la grandeza de Dios. La creación nos habla de quién es nuestro Dios. Nuestro Dios es bueno y siempre se preocupó porque todo lo que hace es bueno. Por eso Santiago dijo, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Él. Todo lo bueno que se hace en la tierra es hecho por el Padre. Es hecho por tu Padre, por mi Padre. Y saben, tanto le importa que lo que Él hace sea bueno, que cuando encontró algo que no estaba bueno, hizo todo para que fuera bueno. ¿Saben en qué momento Jesús, o más bien Dios, el verbo, el logos, dijo no es bueno? En Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. En el momento en que vio que algo no era bueno, creó a la mujer para que por fin lo que no era bueno fuera bueno. ¿Me estoy explicando? Amén. Ahora, sígueme en esto. ¿Sabes que Dios mostró su bondad en la primera creación, en la fundación del mundo? Lo vemos un versículo tras otro. Todo lo que hizo es bueno, bueno, bueno. Manifestó su bondad. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿sabes que manifestó aún mayormente su bondad en la segunda creación? En Romanos 5 se nos habla de que por un hombre entró todo el pecado y la maldad al mundo. Este es Adán. Pero que hay un segundo Adán, que es Jesús. O como dice el libro de Corintios, el postrer Adán, que por medio de él vino toda la redención a la humanidad, al mundo. Hay una segunda creación. Dios hizo toda la creación en la fundación del mundo en 7 días. Durante 6 días trabajó y un día descansó. Y sabes, Jesús en su pasión, muerte y resurrección también invirtió 7 días. Porque, ¿sabes qué fue lo que creó todo al principio? La palabra de Dios. Y dijo Dios. ¿Sabes qué es eso? El logos, la palabra de Dios. En Juan capítulo 1 dice que por él, por la palabra o el verbo, por el logos de Dios, fue hecho todo cuanto existe. Fue creado todo cuanto existe. Y ese mismo logos, esa misma palabra, ese mismo verbo se encarnó y habitó entre nosotros. Ese mismo que había creado todo cuanto existe al principio vino a hacer una nueva creación, haciéndose hombre y haciéndose siervo, muriendo en una cruz por nosotros. Por eso tú eres una nueva criatura, una nueva criatura. Gracias a la bondad de nuestro Dios Padre, que envió a su Hijo por ti y por mí. El punto número 3 es: nosotros debemos escoger su bondad.
nosotros debemos escoger su bondad. Llena la palabra escoger en el espacio en blanco, por favor. Y es que aquí nos daremos cuenta que es una cuestión de elección. Nosotros elegimos si disfrutamos la bondad de Dios o no. Vean por favor Deuteronomio 11, 26, 28. Dense cuenta de que hoy pongo ante ustedes la bendición y la maldición. La bendición si ustedes atienden a los mandamientos que yo, el Señor su Dios, hoy les mando cumplir. La maldición si no atienden a los mandamientos que yo, el Señor su Dios, hoy les mando cumplir. Y se apartan del camino para ir tras dioses ajenos que nunca antes conocieron. En otras palabras, Dios es bueno, pero tú eliges. Tú eliges. Tú eliges. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Quién decide creer en Cristo? Tú. Tú decides creer en Cristo. Eres tú. Delante de ti está la bendición y la maldición. Escoge bien y escoge la bendición. Romanos 11:22 dice, por lo tanto, toma en cuenta la bondad y la severidad de Dios. Repitan conmigo, bondad de Dios y ahora severidad de Dios. Severidad para con los que cayeron, pero bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera también tú serás cortado. En otras palabras, si vives conforme a sus mandamientos, conforme a sus preceptos, conforme a sus estatutos, conforme a sus enseñanzas. Jesús mismo dijo, si ustedes practican lo que yo les he enseñado, serán semejante a aquel que edifique su casa sobre la roca. Escojan la bendición, escojan la bondad de Dios, practicando todo aquello que Él nos enseñó, viviendo conforme a su corazón. Escojan la bendición de Dios. Si tú has pensado que Dios no es bueno o has pensado que Dios no es tan bueno, la culpa no la tiene Dios, la culpa la tienes tú y la he tenido yo cuando no he actuado conforme al corazón de Dios, porque yo he escogido ya sea la bendición o la maldición, y yo he escogido también ya sea la bondad o la severidad de Dios. Escoge hoy la bondad de Dios, corrige lo que no esté bien en tu vida, empieza a actuar como debes de actuar, deja lo que está mal atrás y descubre la gran bondad de Dios que está lista, presta y dispuesta para ti, porque tu Dios es bueno y Él es fiel y permanece siempre fiel. Hoy es el tiempo de volver al redil, de volver al primer amor, de reencontrarte con la bondad de tu Dios. Hoy es el tiempo. Mira la invitación que hace el apóstol Pablo en Romanos 2:4. Dice, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Dios quiere manifestar su gloria en ti. Y manifestar su gloria, ya vimos que es mostrar toda su bondad delante de tus ojos. Deja tu pecado y acércate a Cristo. Deja tu pecado y acércate a Dios. Hay tantas cosas que Dios tiene preparadas para ti si tan solo empiezas a temerle, si tan solo empiezas a actuar como debes de hacerlo. Hay tantas cosas que Él tiene en la bodega celestial para ti, preparadas para entregarlas en el momento preciso que tú estés dispuesto a escoger la bendición y la bondad de Dios, dejando el pecado atrás, dejando la maldad atrás. Mira Salmo 31:19, dice, qué grande es la bondad que has reservado para los que te temen. La clave es temerle a Dios. Y temerle no significa tenerle miedo. Temerle significa respetarlo. Estar consciente de que Él te ve en todo momento. Y esa bondad va a ser manifiesta o manifestada en tu vida.
Mira lo que sigue diciendo el texto: la derramas en abundancia sobre los que acuden a ti en busca de protección y los bendices ante la mirada del mundo. Esa bondad será derramada en abundancia en el momento que endereces tus pasos. Escoge hoy la bondad de Dios. Escoge estar entre las 1000 generaciones que le reciben como un Salvador, que le reconocen como su dueño y Señor, que le reconocen como su Dios y Padre Celestial, y no entre estas generaciones rebeldes. Escoge hoy. Y quiero llegar a una conclusión y les quiero pedir que por favor se pongan de pie. Vamos a leer 2 textos y luego vamos a orar para terminar. Yo quisiera preguntarles, ¿cuántos son padres acá? ¿Ustedes quieren lo mejor para sus hijos? Jesús dijo en Mateo 7:11: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Qué le quieres pedir a Jesús? ¿Qué le quieres pedir a tu Padre Celestial? ¿Qué le quieres pedir al Espíritu Santo? ¿Qué le quieres pedir a tu Dios? Pero principalmente, ¿qué le quieres pedir al Padre Celestial? Déjame decirte algo del Padre Celestial. Es un Dios responsable. El Padre Celestial le da a sus hijos lo que necesitan y no necesariamente lo que quieren. Así como un niño de 2 años podría pedirle una moto a su padre, y el padre podría decirle: no, hijo, porque si te doy la moto te vas a matar. Te voy a comprar los mejores juguetes que pueda. De esa misma forma, y aún mayormente y aún mejor, es nuestro Padre Celestial. Actúa de una forma preciosa para con nosotros. Él quiere lo mejor para nosotros, pero lo quiere de una forma integral. Por eso hay procesos, por eso pasamos por diferentes valles, a veces difíciles, porque el Padre Celestial está formándote integralmente, dándote lo mejor de Él, manifestando toda su bondad en ti. ¿Qué es lo que quieres pedirle hoy al Padre que es bueno? Y hay algo más que quiero que recuerdes, y es que si todo se ve gris, sus planes siguen siendo de bien. Es lo mejor, es lo mejor, es lo mejor que Dios tiene para ti. Solo confía en Él, confía en Él, confía en Él. Jeremías 29:11 dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Y me encanta que Jeremías aclara: es expresamente lo bueno lo que Dios ha planeado hacer contigo. Para nada es lo malo, para nada, para nada, porque Él es un Dios bueno. Él es tu Padre bueno. Abba, Padre. Cierra tus ojos, vamos a orar. Quizá para muchos Dios fue redefinido en esta mañana. Para muchos sus ojos fueron abiertos y Dios se manifestó a ustedes como nunca antes lo habían visto, porque su palabra es viva y eficaz. No es lo que yo pueda decirles, no serviría nada lo que yo les diga si no viniera de la misericordia de Dios, si no viniera de su palabra. Solamente Él tiene palabras de vida, y su palabra dice que nuestro Padre Celestial es bueno. Nuestro Padre es bueno.
Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Padre mío, estarás conmigo. Sea lo que sea que atraviese, tú estás conmigo. Si estás en medio de una batalla, Él adereza mesa para ti delante de tus angustiadores. Él es bueno, Él es bueno. Lo que sea que atravieses, date cuenta que Dios no hace nada mal, que Dios no hace el mal, que Dios solo quiere el bien para ti, que quiere librarte del mal, que ha sido el diablo el que te ha engañado diciéndote: Dios te olvidó, Dios no se acuerda de ti, tú no eres importante para Dios. Ese es el engaño de Satanás. Dios está lejos de ti, ese es el engaño de Satanás. Dios está enojado contigo, es el engaño de Satanás. Dios te va a castigar por los pecados de tus abuelos y de tus padres, esa es la mentira de Satanás. Hoy la verdad te puede abrir los ojos y demostrarte que tu Dios es bueno, tu Dios es bueno, tu Padre es bueno. ¿Sabes? Lo primero que Dios ataca en las familias es la imagen del Padre. ¿Saben? Hablando con Jeffrey de León, me dijo: la razón por la que hay tantas maras y tanta delincuencia es por la carencia de un padre. Por eso es la importancia de ser buenos padres en esta tierra. Pero saben ustedes, el enemigo ha querido tergiversar la imagen de un padre en las familias, porque quiere que no nos demos cuenta de que existe un Padre perfecto en el cielo. Si tú tuviste un mal padre en esta tierra, hoy abre tus ojos y mira al cielo y date cuenta que hay un Padre bueno, listo para manifestar su gloria, toda su bondad para contigo. Toda la bondad de Dios está lista para ti si tan solo te acercas a Él por medio de Jesús. Jesús es el único camino al Padre. Él es el único camino al Padre. Si hoy reconoces a Jesús como tu suficiente y único Salvador, podrás conocer al Padre bueno que hay en Dios. Ríndete hoy a Cristo, ríndete hoy a Jesús. Ven a Él. Si estás escuchando en la radio, si estás viendo en la televisión, ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Jesús y descubre al Padre bueno que hay en Dios. Repite esta oración conmigo, repite esta oración y entrégale tu vida a Jesús. Haz esta oración con todo tu corazón. Dile: Padre celestial, te agradezco por haber enviado a tu Hijo Jesús. Señor Jesús, hoy reconozco que eres mi Salvador, que moriste en la cruz para perdonar mis pecados y que resucitaste al tercer día para darme la victoria y la vida eterna para siempre junto a ti. Toma el control de mi vida, me entrego por completo a ti desde ahora y para siempre. Hoy recibo la vida eterna en tu nombre, Jesús.